la mañana de hoy quiero que hagamos un resumen de los 5 conflictos que tienen los creyentes basado en el Nuevo Testamento. Entonces voy a hablar de 5 clases de conflicto que tiene cualquier creyente basado en el Nuevo Testamento. Voy a citar la frase clave y el versículo que corresponde con este conflicto. Comienzo con Romanos capítulo 7, versículo 21 hasta el 25, menciona la primera categoría de conflicto. Romanos capítulo 7, versículo 21 hasta el versículo 25. Y hay un conflicto acá que menciona el apóstol Pablo, que tiene que ver con el conflicto de las leyes que imperan dentro del creyente. Y básicamente está la ley de Dios y la ley del pecado dentro de nosotros como creyente. La ley de Dios, por un lado, basado en la Escritura, y la ley del pecado que nos impulsa a pecar. Entonces todos los creyentes tienen este conflicto basado en leyes. Es como si hubieran 2 gobiernos dentro de nosotros con 2 constituciones políticas distintas y cada uno está intentando imponer sus leyes al otro. Entonces básicamente hay esta ley y esta doble ley en el contexto de nosotros como cristianos, y cada una de ellas busca dominar la otra. Esa es la número 1. Segundo conflicto, número 2, basado en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Acá hay un conflicto de concupiscencia. La segunda categoría de conflicto es conflicto de concupiscencia. Y menciona las 2 fuentes energéticas que se compiten dentro de nosotros. Están las concupiscencias del Espíritu Santo y están las concupiscencias de la carne. Cada una de ellas busca dominar con los deseos intensos sobre el otro. En el contexto van a aparecer los deseos que tiene cada una, los deseos del Espíritu mostrado a través del fruto, y los deseos de las obras de la carne también con su propio listado ahí. Entonces hay dos fuentes energéticas y 2 instrumentos que usan en ese contexto las concupiscencias, que no es más que los impulsos o deseos fuertes para llevar a cabo cualquier obra que nos propongamos. Esa es la número 2. La número 3, basada en Efesios capítulo 6, versículo 11 hasta el 18, y me detengo un poco más en por la extensión que tiene. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 11 hasta el 18, y ese es conflicto basado en el versículo 11. En su versión 60 tradujeron artimañas. En el original dice métodos. Entonces es el conflicto de metodologías. Número 3 es el conflicto de las metodologías. Y voy a mencionar unas 7 cosas acá. Y por eso vamos a descubrir qué es el método satánico para oponerse a Dios, basado no en lo que Él dijo ahí, sino basado en lo que dijo Dios. Entonces vamos a ver las herramientas que utiliza Dios para contrarrestar la metodología satánica. Voy a mencionar una palabra clave que está en esa porción, y la número 1 que voy a mencionar es que una herramienta de Dios, un método de Dios para combatir las huestes celestiales es hablar la verdad. Para nosotros es clave, para un cristiano es clave que solamente hable la verdad, porque en el momento que deje de hablar de la verdad, estará ya a disposición del enemigo, el cual solamente habla la mentira. Entonces piensen esto: cada vez que usted no está hablando la verdad,
necesariamente está en la otra parte y estará hablando la mentira. Por lo tanto, una herramienta en las manos de Dios es que uno solamente hable la verdad. Todo el Nuevo Testamento nos ordena, nos exhorta, nos manda, nos estimula a hablar solamente la verdad. Porque quien no hable la verdad necesariamente tiene que hablar la mentira. Ese es número 1. Número 2. Cada vez que actúe bajo el control de la justicia, sea justo en todo lo que haga, sus obras sean justas, su proceder sea justo en todo. ¿Por qué? Porque cuando usted no está bajo control de la justicia, necesariamente otra vez estará bajo el control de la injusticia, lo cual acarrea violencia. Si no actúa justamente, va a provocar a la otra fuente, al otro lado, a la violencia inmediatamente. Entonces, mire, la clave para Dios es que proceda justamente, siempre, siempre sea justo en todo, para que no vaya a caer en el otro lado que fomenta la injusticia. Número 3. Habla del Evangelio de la paz. Lo de nosotros a la larga es la unidad, la integridad o la paz como está descrito ahí. Fíjese que ahí es el Evangelio de la paz para los creyentes, no el Evangelio de la salvación para los impíos, sino el Evangelio para nosotros. Lo de la iglesia es unidad, es integridad, y el que no está en paz, está en guerra. Cualquiera de nosotros que no fomente la unidad, necesariamente tiene que fomentar la desunión y la desintegridad, y por lo tanto el conflicto, la pelea. Y ese es el número 3. Número 4, la fe. Nosotros tenemos la responsabilidad de creer en Dios y creer en su palabra. Esa es toda mi responsabilidad. Debo creer en Dios y creer en su palabra. Y si no hago eso, inmediatamente entro en el otro terreno que se llama incredulidad. Mire, si no creo, necesariamente tengo que ser incrédulo. Entonces solamente tengo una opción: creer en Dios, su palabra, depender de ella. O si no creo en Dios y su palabra y dependo de ella, automáticamente dependo de la otra fuente. No hay una parte neutral donde yo diga estoy a salvo. Nada, solamente hay A y B, cielo y tierra, salvación y perdición. No hay un lapso donde yo puedo decir estoy a salvo aquí, estoy en la orilla, todavía puedo. Nada, o cree o no cree. Número 5, salvación, el yelmo de la salvación. O se salva o se condena. Todos nosotros, mire, todos nosotros o fomentamos salvación, y el que no fomente salvación necesariamente tiene que fomentar condenación. Solamente hay un solo perfil. Fomentamos esto, salvarnos. Toda nuestra energía es para salvarnos. Toda nuestra perspectiva, toda nuestra motivación es para la salvación. Y si no está en salvación, tiene que estar en el otro lado. Está en la perdición y la condenación. Número 6. La palabra de Dios, la Biblia. Y los que no hablen de la Biblia y quieran hablar de literatura, ¿de cuáles otros libros hablan? De otros libros. La diferencia entre la Biblia y las otras Biblias, cuando hablo de Biblia y Biblia, estoy hablando de literatura y literatura. Biblia significa libro. Es que este libro es sagrado, es santo, es vivo. El resto de literatura es muerto, no da vida. Ningún otro libro fuera de la Biblia da vida. Ningún otro libro fuera de la Biblia es santo, es sagrado.
Este es sagrado y es vivo. El resto de literatura ni es sagrado ni es vivo. Por lo tanto, los buenos comentarios que nosotros leemos y cualquier literatura que leamos no va a producir vida en nosotros, ni va a producir la consagración. Pero la Biblia como tal sí nos motiva a la consagración y sí nos energiza la vida espiritual. Y esa es la diferencia entre este libro y los demás libros. Y uno más, en el versículo 18, dice orando. Séptima herramienta. Lo de nosotros es hablar y hablar con Dios. Y el que no quiera hablar con Dios tendrá que ocupar la mente en otros afanes y ansiedades. O ora o entra en afanes y ansiedad. Le explico. Cuando tenga dificultades y no quiere orar, si no quiere orar, tendrá que estar afanado y preocupado y quizás no duerma esa noche. O lo que están llamando los médicos ahora estrés. Cambia de nombre, la Biblia lo mantiene en afán. Es un cúmulo de pensamientos ahí que no le dejan tranquilo. Así que los que no quieran orar tendrán que cargar su propio peso, que se llama afán. Y esos son los 7 métodos o 7 herramientas que Dios manda al creyente para que se defienda de las metodologías satánicas. Voy con el número 4, cuarto, conflicto. Basado en Santiago 4.1, cuarto conflicto basado en Santiago 4.1. La palabra que usó ahí en el Nuevo Testamento es placer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, tradujeron en la versión 60. El original dice los placeres. ¿Por qué pelea una persona con otra? ¿Por qué hay conflicto dentro de nosotros? Porque tenemos preferencia por algunos placeres, y voy a mencionarle 2 placeres que nos hacen pelear. El número 1 es control de otras personas. ¿Por qué peleamos? Porque queremos controlar a otra persona. ¿Por qué peleamos? Porque queremos poseer cosas. Por esas 2 razones principales existe toda clase de pelea. Revise donde haya pelea, revise donde haya guerra, es porque quieren poseer lo que no poseen. Si quiere mencionarlo en el campo político, note que todas las guerras que ha habido en el mundo es control y es posesión. Es para quitar cosas y es para controlar gente. Por eso hay guerra. Revisen el hogar. Es lo mismo. Cualquier cónyuge donde hay peleas entre ellos o con los hijos, es lo mismo, es control. Cuando uno de los 2 o los hijos no se dejan controlar, hay guerra. Hay guerra. Y cuando hay conflicto de quién es el dueño, conflicto de posesiones también. Entonces mire, por esas 2 cosas y lo que está en el fondo de eso es el placer, porque es placentero dominar a otro. Es placentero. Noten en el juego que el que gana, el que tiene el placer de dominar al otro, sale contento. Pero el que pierde no sale contento. ¿Por qué? Porque dominar es placentero. Todo el que domina está satisfecho. Y poseer también es placentero. Les doy una sola ilustración para esto. Los que adquieren cosas, las cosas que desean, van a la tienda y lo compran. Llámese vestido, llámese comida, llámese lujos. ¿Cómo sale de la tienda cuando adquiere, cuando posee las cosas que realmente quiere? ¿Cómo sale? Con placer. Porque eso produce placer. Mire, dominar a otro es placentero.
Y eso está en nuestra naturaleza. Y cuando no logramos poseer ni dominar, viene la pelea. Eso es Santiago capítulo 4, versículo 1, y le doy el último, número 5, basado en 1 de Pedro 2:11. Ruego que sean como extranjeros y advenedizos, que os abstengáis de los concupiscencias carnales que... La palabra batalla es estrategia, no, el siguiente conflicto es de estrategias. La estrategia entre el alma y las concupiscencias de la carne. Fíjese que el problema acá es un problema de quién impone la conducta en el contexto y quién se somete a quién. En los versículos que siguen, nota esas dos cosas. Es porque se quiere imponer el estilo de vida. Y cuando no se logra imponer el estilo de vida, viene el conflicto. Si compararan los patrones culturales que tenemos, captaríamos rapidito. Y voy a darle un ejemplo muy cerquita de nosotros. En estos días hay fiesta aquí en Barranquilla, ustedes saben. Y cuando prendan su televisor, oirán que lo de ellos es ruido y bulla, y ellos le llaman a eso estar contento. Y quizás tienen sus equipos en la calle estos días a todo volumen. Ellos llaman a eso su expresión cultural y le llaman a eso alegría. Y ese ruido que están haciendo es ofensa para los que son contra el ruido. Ese ruido es ofensivo para otros. Quiero ilustrar con eso. Quiero ilustrar con la costa y el interior. Cuando pasa un costeño por allá, ¿por dónde ellos? ¿Por qué se ofenden? Porque son ruidosos, somos ruidosos, nos gusta la bulla. Pero cuando ellos vienen aquí, que no hablan, no dicen nada y hablan calladito en susurros, ¿qué piensa el costeño? Está ofendido, tenga cuidado porque lo va a traicionar. También ofendido. Es contraste de estrategias. Porque la estrategia del costeño es controlar con la bulla, se sube el volumen. Note, el costeño sube el volumen, es la estrategia costeña para controlar. Entonces el que más grite, ese domina. Ellos no gritan, ellos calladito le dan al otro. Esa estrategia. Y nos quejamos que son hipócritas. Así es la queja acá. No se confía, son hipócritas. Sabiendo que acá también hay hipocresía, pero contraste de ruido y no ruido. Eso se llama estrategia. Y la diferencia está ahí en la conducta. Y la otra estrategia es entre el que se somete y no se somete en 1 de Pedro 2:11. Entonces mencioné 5 conflictos que tenemos. Repasamos un momentico. El número 1, conflicto de leyes. Eso le lleva al conflicto que hay entre la Biblia y el sentido humano de justicia en nosotros. Número 2, conflicto de concupiscencia, fruto del Espíritu Santo y las obras de la carne. Número 3, los métodos. Ya mencioné 7 categorías o métodos que hay ahí. Número 4, el placer, control y posesión. Y número 5, conducta y sumisión.